Era un día soleado en la pequeña ciudad y los pasillos de la escuela estaban llenos del bullicio habitual, risas, charlas y pasos apresurados de los niños que corrían hacia sus aulas. Todos conocían a la maestra Andrea, una mujer que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, amable, siempre sonriente y con una paciencia infinita para cada uno de sus alumnos. Sus colegas hablaban de ella con respeto, los padres confiaban plenamente en su capacidad para enseñar, y los niños la admiraban como a una figura casi mágica, capaz de convertir cualquier lección en una aventura divertida. Sin embargo, esa imagen perfecta estaba a punto de desmoronarse de manera dramática, y nadie, ni siquiera los más cercanos a ella, podría haberlo imaginado. María, una niña de 10 años, siempre había sido tímida, con una risa discreta y unos ojos grandes y curiosos que parecían absorber todo lo que ocurría a su alrededor. A pesar de su naturaleza reservada, siempre se esforzaba por agradar a sus maestros, y Andrea había sido, durante mucho tiempo, una figura de inspiración para ella. Pero en los últimos días, algo en el comportamiento de la maestra había comenzado a inquietarla. Las miradas prolongadas, los comentarios extraños y la manera en que Andrea insistía en quedarse a solas con ella después de clase hacían que un frío incómodo recorriese a la espalda de María. Al principio la niña intentó racionalizarlo. Quizás solo quiere ayudarme con las tareas, pensaba, tratando de calmar su mente. Pero la sensación de miedo y confusión no desaparecía, y cada día se hacía más intensa. Una tarde, cuando los demás niños habían salido y el sol comenzaba a esconderse tras los edificios, María se quedó en el aula terminando un dibujo que debía entregar al día siguiente. La escuela estaba silenciosa, excepto por el leve crujido de las sillas y el zumbido de los ventiladores. Fue entonces que Andrea se acercó, con una sonrisa demasiado amplia, y le dijo: «María, ven, necesito mostrarte algo especial». La niña dudó y, por primera vez, sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, obedeció, guiada por la mezcla de temor y la antigua confianza que aún tenía en su maestra. Lo que ocurrió a continuación marcó un antes y un después en su vida, aunque en ese momento no podía comprender completamente la gravedad de la situación. Andrea llevó a María a una sala pequeña y apartada donde las luces eran tenues y los muebles estaban dispuestos de manera curiosa. «Es un secreto que solo tú y yo compartiremos», susurró la maestra, inclinándose peligrosamente cerca. María sintió que su corazón se aceleraba y un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese instante, comprendió que algo estaba muy mal. Intentó retroceder, decir que no, pero Andrea la sostuvo firmemente, con una mirada que mezclaba exigencia y amenaza silenciosa. La niña quiso gritar, pero su voz parecía atrapada en su garganta. Fue en ese momento cuando una chispa de valentía comenzó a encenderse dentro de ella. A pesar del miedo paralizante, entendió que debía escapar, que debía contarle a alguien lo que estaba ocurriendo antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, María apareció en la mesa de su madre con los ojos enrojecidos y la cara pálida. Con voz temblorosa, comenzó a relatar lo que había sucedido. Al principio los padres no podían creerlo. Andrea, la maestra ejemplar, la que todos respetaban y admiraban, ¿cómo podría haber hecho algo así? Pero conforme María contaba cada detalle, describiendo la amenaza, el aislamiento y la manipulación de la maestra, la incredulidad dio paso al horror. Los padres sintieron una mezcla de ira y desesperación y decidieron actuar de inmediato. Sabían que no podían perder tiempo. La seguridad de su hija y de otros niños estaba en juego. Mientras tanto, la noticia comenzó a filtrarse lentamente entre los padres y colegas. Al principio muchos se negaban a creerlo, defendiendo a Andrea con argumentos de años de confianza y reputación intachable. Sin embargo, los hechos eran demasiado claros para ignorarlos. La valentía de María estaba cambiando la percepción de todos. La niña, que antes se sentía débil y pequeña frente a un mundo que parecía demasiado grande para ella, se convirtió en un símbolo de coraje y determinación. Su historia comenzó a inspirar a otros niños y padres a hablar, a no callar frente a lo que sabían que era injusto o peligroso. La investigación se desarrolló con rapidez. Las autoridades escolares, los servicios sociales y la policía trabajaron juntos para asegurar que la verdad saliera a la luz y que los demás alumnos no corrieran riesgo.
Andrea fue suspendida inmediatamente y comenzaron a recopilar testimonios y pruebas. Cada vez que María contaba su experiencia, su voz temblaba, pero también crecía su confianza. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un acto de liberación, no solo para ella, sino para todos los que habían sido afectados directa o indirectamente. La niña entendió que, aunque lo ocurrido había sido terrible, tenía el poder de cambiar la historia, de proteger a otros y de demostrar que aún los más jóvenes podían ser héroes cuando decidían no callar. Amigas y amigos, en este momento quiero que se imaginen por un instante cómo se sentiría estar en los zapatos de María, esa mezcla de miedo, confusión y finalmente de valentía que surge del lugar más profundo del corazón. Cada decisión que tomó, desde la primera vez que se quedó sola con Andrea, hasta el momento en que reveló la verdad, fue un paso hacia un futuro más seguro, no solo para ella, sino para todos los niños de su escuela. Reflexionen por un momento, ¿qué harían ustedes en una situación así? La historia de María nos recuerda que la fuerza no siempre viene de la edad o el tamaño, sino de la claridad moral y la capacidad de actuar a pesar del miedo. A medida que las semanas pasaban, la escuela se convirtió en un lugar de tensión y cambio. Los maestros honestos y dedicados se unieron para reforzar la seguridad y la confianza de los alumnos, mientras los padres se volvían más atentos y vigilantes. Los niños, que al principio no comprendían completamente la gravedad de la situación, empezaron a hablar entre ellos, a apoyarse y a entender la importancia de no guardar secretos que podrían dañar a otros. María, que había sido tímida y reservada, comenzó a florecer como una líder silenciosa. Una voz que, aunque joven, podía tener un impacto profundo en toda la comunidad escolar. El día que Andrea fue llevada ante la justicia, la ciudad entera se estremeció. Los titulares de los periódicos y los noticieros locales destacaban la valentía de una niña que había desafiado el miedo y las apariencias. Los padres de otros alumnos comenzaron a compartir sus propias experiencias, animados por la historia de María, y poco a poco, la verdad se convirtió en un movimiento de conciencia que inspiró cambios en la seguridad y el cuidado infantil dentro de la comunidad. La historia, que comenzó con miedo y secreto, terminó por convertirse en un ejemplo de cómo la honestidad, el coraje y la acción decidida pueden transformar incluso las situaciones más oscuras. Queridos espectadores, ahora quiero que piensen en esto. La valentía de María no solo salvó a su comunidad, sino que también nos recuerda a todos que debemos estar atentos, escuchar y proteger a los más vulnerables. Les pregunto, ¿qué opinan ustedes sobre la forma en que María enfrentó esta situación? ¿Creen que harían lo mismo si estuvieran en su lugar? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero conocer su opinión sobre esta historia impactante y cómo creen que podemos aprender de ella para proteger a nuestros niños y niñas cada día. Después de que los padres de María revelaran el secreto de la maestra Andrea, la pequeña ciudad se sumió en un silencio inquietante. Al principio, nadie quería hablar demasiado alto sobre lo sucedido. La incredulidad, mezclada con el miedo al escándalo, mantenía a todos en tensión. Sin embargo, el acto de valentía de María había encendido una chispa que nadie podía apagar. La comunidad comenzó a darse cuenta de que, detrás de la fachada de perfección, existían sombras que no podían ser ignoradas. Las conversaciones en las casas, en los cafés y en las calles comenzaron a girar en torno a la pregunta: ¿cómo alguien que parecía tan confiable podía ocultar algo tan terrible? Mientras tanto, María intentaba retomar cierta normalidad en su vida cotidiana. Las mañanas en la escuela ya no eran iguales. Cada vez que caminaba por los pasillos, miradas de preocupación y admiración se cruzaban con la suya. Sus compañeros más cercanos, que antes no comprendían completamente la gravedad de la situación, ahora la miraban con respeto silencioso, como si ella llevara una especie de corona invisible hecha de coraje y determinación. María se daba cuenta de que su vida había cambiado para siempre, y aunque el miedo seguía allí, había sido reemplazado en gran parte por una sensación de propósito. Cada paso que daba en la escuela era un recordatorio de que su valentía había tenido un impacto real. Los investigadores comenzaron a trabajar con meticulosidad. No se trataba solo de escuchar a María, sino de recopilar pruebas, hablar con otros alumnos, realizar cámaras de seguridad y analizar cualquier indicio que pudiera confirmar los relatos de la niña.
Los padres de otros niños fueron contactados y lentamente empezaron a salir testimonios de alumnos que habían notado comportamientos extraños de Andrea, pero que nunca se habían atrevido a hablar por miedo o por respeto a su maestra. Cada historia contada por estos niños fue un golpe más para la reputación de Andrea y al mismo tiempo un paso más hacia la justicia. La ciudad entera comenzaba a comprender que el silencio podía ser peligroso y que la valentía de una sola persona podía inspirar a muchos a alzar la voz. María, a pesar de su corta edad, se convirtió en un pilar para los demás niños. Sus padres, conscientes de la presión emocional que enfrentaba, buscaron apoyo psicológico para ella, asegurándose de que comprendiera que lo que había hecho era heroico y que estaba bien sentir miedo, tristeza y confusión. Cada sesión de terapia le ayudaba a procesar los recuerdos de los encuentros con Andrea, transformando el terror en fuerza. Los psicólogos y consejeros escolares también comenzaron a trabajar con otros alumnos, ayudándolos a entender la importancia de la comunicación y de expresar cualquier preocupación que pudieran tener. La escuela, antes vista como un espacio completamente seguro y alegre, se convirtió en un lugar de aprendizaje sobre la protección, la confianza y la responsabilidad compartida. Mientras los días pasaban, la tensión crecía. La comunidad esperaba el momento en que Andrea sería llevada ante la justicia y cada rumor sobre la investigación hacía que los corazones latieran más rápido. Los padres discutían entre ellos sobre cómo proteger mejor a sus hijos y asegurarse de que nada así volviera a ocurrir. Algunos maestros que habían trabajado codo a codo con Andrea se sentían traicionados y confundidos. ¿Cómo podían haber pasado por alto señales que ahora parecían evidentes? Estas reflexiones llevaron a debates profundos sobre la supervisión, la ética y la necesidad de crear sistemas que realmente protegieran a los niños. Queridos espectadores, en este momento quiero que se detengan un segundo y piensen en la comunidad de María. ¿Se imaginan la mezcla de emociones que todos debieron sentir? Desde la incredulidad hasta el miedo y finalmente hasta el reconocimiento del valor de una niña de solo 10 años. Esto nos recuerda que incluso en sociedades pequeñas y aparentemente seguras, los secretos pueden esconderse detrás de las máscaras más confiables. Y también nos enseña algo aún más importante, que la valentía de una sola persona puede ser el catalizador de un cambio masivo. Un día, los medios locales comenzaron a cubrir la historia con mayor intensidad. Reporteros acudieron a la escuela, padres y vecinos ofrecieron entrevistas y el rostro de María, aunque nunca mostrado completamente por respeto a su privacidad, se convirtió en símbolo de coraje y resistencia. Cada noticia destacaba un punto clave, que la verdad debía ser escuchada, que el miedo no debía silenciar a los inocentes y que la justicia podría prevalecer cuando alguien se atreviera a hablar. La pequeña ciudad, antes tranquila y confiada, estaba experimentando un despertar emocional y social que ningún ciudadano esperaba. Mientras tanto, Andrea permanecía en custodia, enfrentando la creciente presión de las investigaciones y la opinión pública. Sus intentos de mantener una fachada de inocencia se desmoronaban lentamente a medida que se acumulaban las pruebas y los testimonios. La imagen respetable que había construido durante años se desvanecía como arena entre los dedos, y la comunidad comenzaba a comprender la profundidad del engaño. Los padres de otros niños comenzaron a reflexionar sobre la importancia de observar más allá de las apariencias, de enseñar a sus hijos a confiar en sus instintos y de no temer cuestionar incluso a las figuras más respetadas. María, por su parte, continuaba enfrentando un torbellino de emociones. Todas las noches al regresar a casa, repasaba los momentos vividos con Andrea, y aunque todavía sentía miedo, también sentía orgullo. Su valentía no solo había sacado a la luz la verdad, sino que también había protegido a otros niños que podrían haber sufrido lo mismo. Comenzó a darse cuenta de que su experiencia, aunque dolorosa, tenía un propósito más grande: inspirar a otros a actuar, a no callar y a comprender que la seguridad y el bienestar de los niños siempre deben ser prioridad. Queridos amigos, quiero que se imaginen por un instante el peso que llevaba esta niña sobre sus hombros. Solo 10 años. Y sin embargo, cargaba con la responsabilidad de enfrentarse a un adulto mucho más mayor y más poderoso. Es impresionante pensar cómo la inocencia y el miedo pueden coexistir con el coraje y la determinación. Los invito a reflexionar. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en una situación similar? ¿Tendrían la fuerza para hablar, para actuar, para enfrentar las consecuencias y proteger a otros? La historia de María nos desafía a todos a mirar más allá de lo evidente y a recordar que la valentía no tiene edad. Mientras la investigación avanzaba, la escuela comenzó a implementar cambios significativos.
nuevas políticas de seguridad, vigilancia más estricta y programas de concientización para niños y padres. Cada aula, cada pasillo y cada actividad extracurricular pasó a ser evaluada con un enfoque preventivo, asegurando que situaciones como las vividas por María no se repitieran. Los maestros y personal administrativo también recibieron capacitación sobre señales de alerta y protocolos de intervención, y se estableció una línea directa para que los niños pudieran comunicar cualquier preocupación sin miedo a represalias. La comunidad estaba aprendiendo, dolorosamente pero de manera crucial, que la prevención y la atención son fundamentales para proteger a los más vulnerables. En medio de todo esto, María encontró en sus compañeros y en su familia un apoyo inquebrantable. Los abrazos, las palabras de aliento y la certeza de que había hecho lo correcto comenzaron a aliviar la ansiedad que la había acompañado desde aquel primer día aterrador. La niña comprendió que, aunque el miedo había sido real, también lo era su capacidad para enfrentarlo. Cada día que pasaba sin incidentes la fortalecía, y cada vez que escuchaba historias de otros niños inspirados por su valentía, sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Su experiencia estaba generando un efecto dominó, y su voz, pequeña pero poderosa, estaba cambiando vidas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se acercó el día del juicio. Toda la ciudad estaba pendiente, con sentimientos encontrados entre indignación, miedo y esperanza. Los padres hablaban entre ellos sobre cómo proteger mejor a sus hijos en el futuro, y los niños, aunque aún jóvenes, comprendían que habían sido testigos de algo mucho más grande que ellos mismos. María, aunque nerviosa, estaba determinada a mantenerse firme, consciente de que su testimonio podría marcar la diferencia en la justicia y en la protección de otros niños. Amigos y amigas, en este punto, quiero que piensen en la importancia de cada palabra que una víctima puede decir. Cada detalle, cada recuerdo, cada confesión puede ser la clave para detener un daño mayor y para llevar a los culpables ante la justicia. María lo entendió, y esa comprensión la convirtió en una heroína silenciosa, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Les pregunto, ¿qué piensan ustedes sobre la fuerza de los niños para enfrentar situaciones tan difíciles? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber cómo perciben el valor y la resiliencia de María. El día del juicio finalmente llegó y la pequeña ciudad estaba cubierta por un aire de expectación y tensión. Los periódicos locales habían dedicado sus portadas a la historia. Los noticieros transmitían desde las afueras del tribunal y los vecinos comentaban entre susurros cada detalle de los acontecimientos recientes. Para María, aquel día era un reto enorme. La idea de tener que contar su experiencia frente a un juez, abogados, periodistas y personas que apenas conocía le generaba un miedo que se mezclaba con una sensación de responsabilidad. Sabía que su testimonio podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para otros niños que podrían haber sido víctimas de Andrea. Al entrar al tribunal, María se aferró a la mano de su madre, quien le transmitía calma y confianza con una mirada llena de amor. Su padre caminaba a su lado, firme y protector, mientras que su hermano mayor, que había escuchado la historia desde el principio, le ofrecía un abrazo silencioso que le daba fuerza. La niña respiró hondo y trató de concentrarse en la razón por la que estaba allí: la justicia, la verdad y la protección de los demás. Mientras la maestra Andrea entraba al tribunal, con un semblante inexpresivo y un intento de mantener su fachada de inocencia, María sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también la determinación de no dejarse intimidar. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales de los abogados de la fiscalía, quienes presentaron evidencia clara de los hechos: mensajes, testimonios de otros niños, registros escolares y observaciones de personal que, aunque discretamente, habían notado comportamientos inusuales de Andrea. Cada pieza de evidencia reforzaba la historia que María estaba a punto de contar. Cuando llegó su turno, la niña subió al estrado, con su voz temblorosa al principio, pero firme a medida que hablaba. Describió cada detalle, cada gesto y cada amenaza que Andrea le había hecho, mientras los ojos del tribunal se llenaban de sorpresa, incredulidad y, en algunos casos, lágrimas. Queridos amigos, imaginen por un momento la valentía que se necesita para pararse frente a un grupo de adultos en un lugar tan serio y formal y contar la verdad sobre alguien que antes admirabas.
María lo estaba haciendo, y aunque pequeña, su voz resonaba con fuerza y determinación. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de que la verdad tiene poder, y que incluso los más jóvenes pueden ser agentes de cambio cuando deciden no callar ante la injusticia. Su historia estaba inspirando no solo a los presentes en el tribunal, sino también a toda la ciudad que seguía cada detalle a través de los medios de comunicación. Mientras el juicio avanzaba, surgieron momentos de tensión. Los abogados defensores intentaron desacreditar el testimonio de María, sugiriendo dudas y jugando con la idea de que una niña de 10 años podría estar confundida o exagerando. Pero la niña, con el apoyo silencioso de sus padres y de los psicólogos que la habían acompañado, se mantuvo firme. Respondió con claridad y coherencia, demostrando que recordaba los hechos con precisión y que no había nada de lo que se arrepintiera o quisiera ocultar. Cada respuesta fortalecía su posición y cada mirada de determinación que lanzaba al juez y al jurado reforzaba la convicción de que estaba haciendo lo correcto. En paralelo, la comunidad seguía reaccionando. Padres, maestros y vecinos asistían a las audiencias, algunos para brindar apoyo, otros para asegurarse de que la justicia se cumpliera. La historia de María había trascendido más allá de los límites de la escuela. Ahora representaba un llamado a la acción y un ejemplo de cómo la valentía y la verdad pueden cambiar vidas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, con personas compartiendo experiencias similares y alentando a otros a hablar. La pequeña niña de 10 años se había convertido en un símbolo de coraje y su historia inspiraba a adultos y niños por igual a enfrentar el miedo y defender la justicia. Al mismo tiempo, la presión sobre María y su familia aumentaba. Los medios de comunicación no dejaban de seguir cada movimiento y, aunque se respetaba su privacidad en gran medida, la atención constante era agotadora. Sin embargo, cada vez que la niña miraba a sus padres y veía el orgullo y la seguridad que ellos le transmitían, encontraba fuerzas para continuar. Sabía que su esfuerzo no era solo por ella misma, sino por todos los niños que podrían encontrarse en situaciones similares. Cada palabra, cada gesto y cada recuerdo compartido se convertía en un acto de protección y resistencia. Mientras Andrea escuchaba las declaraciones, su rostro pasó de la calma aparente a la frustración y finalmente a la derrota. Cada testimonio, cada evidencia y cada reacción de los presentes desmontaba lentamente la fachada que había construido durante años. La maestra, que antes era respetada y admirada, ahora se enfrentaba a la consecuencia inevitable de sus actos. La ciudad entera, testigo de la caída de alguien en quien confiaban, comenzó a reflexionar sobre la importancia de no juzgar solo por las apariencias y de estar atentos a cualquier señal que podía indicar que un niño estaba en peligro. Queridos amigos, quiero que se detengan por un momento y reflexionen sobre la resiliencia de María. A pesar de ser tan joven, enfrentó uno de los desafíos más difíciles que un niño puede imaginar: enfrentarse a un adulto que había traicionado su confianza. Su coraje nos enseña algo muy valioso: que la honestidad y la valentía pueden ser más poderosas que el miedo y que incluso los más pequeños pueden tener un impacto enorme cuando deciden actuar con determinación. Les pregunto, ¿cómo creen que un acto de valentía pueda cambiar una comunidad entera? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero conocer su perspectiva sobre la fuerza de los niños frente a situaciones tan difíciles. Durante las jornadas siguientes, el tribunal escuchó a otros niños y adultos que compartieron sus experiencias y observaciones. Cada declaración consolidaba la narrativa de la fiscalía y demostraba que Andrea había abusado de la confianza depositada en ella. Los testimonios, aunque difíciles de escuchar, eran fundamentales para garantizar que la justicia se cumpliera. María, aunque agotada emocionalmente, seguía firme, comprendiendo que su valentía estaba protegiendo a otros y ayudando a que la verdad prevalecía. Cada palabra que pronunciaba era un acto de defensa no solo de ella misma, sino de todos los niños que aún no tenían voz. Al final del juicio, los abogados presentaron sus conclusiones y el juez anunció que el veredicto se daría los días siguientes. La ciudad entera esperaba con ansiedad. Para María, cada momento de espera era un recordatorio del valor de su acción. Había enfrentado sus miedos, hablado la verdad y protegido a otros. Y aunque el resultado aún no estaba definido, su conciencia estaba tranquila.
Sabía que había hecho todo lo posible para asegurar que la justicia se cumpliera y que la seguridad de los niños estuviera garantizada. Los días que siguieron al juicio fueron un tiempo de reflexión para la comunidad. Padres y maestros comenzaron a implementar cambios significativos en la supervisión de los alumnos, en la comunicación con ellos y en la creación de espacios seguros donde pudieran expresar cualquier preocupación. Las escuelas iniciaron talleres de concientización sobre seguridad infantil y los niños aprendieron que tenían derecho a ser escuchados y protegidos. La historia de María se convirtió en un ejemplo de cómo la valentía de una sola persona puede inspirar cambios profundos y duraderos en toda una sociedad. Queridos espectadores, la historia de María nos muestra algo que todos debemos recordar. No importa la edad, ni el tamaño, ni la posición. Todos podemos ser agentes de cambio cuando decidimos actuar con valentía y honestidad. María nos enseña que hablar la verdad, aunque sea aterrador, tiene un poder inmenso. Ahora quiero que piensen, ¿cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria para proteger a los más vulnerables? Déjenme en los comentarios. Quiero conocer cómo ustedes ven la fuerza de los niños y la importancia de actuar frente a la injusticia. El día en que se esperaba el veredicto, la ciudad estaba sumida en una mezcla de nerviosismo y anticipación. Padres, vecinos y medios de comunicación se congregaron frente al tribunal, compartiendo sus expectativas y reflexionando sobre todo lo que había sucedido. María, acompañada de sus padres, caminaba con paso firme hacia el tribunal, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Sabía que la verdad ya había salido a la luz gracias a su valentía, pero también comprendía que el juicio representaba una oportunidad de cerrar un capítulo doloroso y abrir uno nuevo, lleno de justicia y esperanza. Al ingresar al tribunal, el ambiente estaba cargado de tensión. Andrea se encontraba sentada, intentando aparentar calma, pero su mirada mostraba signos de nerviosismo y frustración. El juez tomó su lugar y solicitó silencio. Cada persona presente contuvo la respiración mientras escuchaban las palabras que podrían cambiar para siempre la vida de todos los involucrados. Cuando finalmente el juez pronunció el veredicto, un silencio profundo llenó la sala. Andrea fue declarada culpable de los delitos que se le imputaban y las consecuencias legales que enfrentaría serían severas. En ese momento, una mezcla de alivio y justicia recorrió a María y a su familia, así como a todos los que habían estado pendientes de la historia. La reacción de la comunidad fue inmediata. Padres abrazaban a sus hijos con fuerza, algunos lloraban, mientras otros simplemente respiraban aliviados, sabiendo que la verdad había triunfado. Los medios de comunicación informaban sobre el veredicto, destacando el coraje de María como factor decisivo para que la justicia se cumpliera. La ciudad comprendió que, sin la valentía de aquella niña, los secretos habían continuado escondidos y otros niños podrían haber sido víctimas de la misma situación. Este acto de coraje se convirtió en un recordatorio poderoso de que nadie es demasiado pequeño para marcar una diferencia significativa. Queridos amigos, quiero que reflexionen un momento sobre lo que significó este veredicto. No solo es un triunfo legal, sino también un triunfo moral y emocional para todos los afectados. María nos enseña que la valentía y la honestidad tienen un poder inmenso y que incluso un niño puede convertirse en un agente de cambio cuando decide actuar a pesar del miedo. Imaginen el impacto que tiene ver cómo alguien tan joven puede inspirar a toda una comunidad a reflexionar, proteger y educar mejor a sus hijos. ¿No les parece increíble? Déjenme sus opiniones en los comentarios sobre este momento tan significativo. Tras el juicio, la escuela y la comunidad comenzaron un proceso de recuperación y reconstrucción. Se implementaron nuevas políticas de seguridad, talleres de concienciación sobre abuso infantil y programas educativos que enseñaban a los niños a reconocer y denunciar cualquier comportamiento inapropiado. Los maestros recibieron capacitación adicional sobre ética, protección infantil y comunicación efectiva con los alumnos. Todo esto se hizo con el objetivo de garantizar que ninguna otra familia pasara por lo que vivió María y que cada niño en la escuela pudiera sentirse seguro y protegido. María, aunque todavía procesaba el trauma que había vivido, empezó a experimentar un cambio interno profundo. Su miedo inicial se transformó en confianza y su historia comenzó a consolidarla como un ejemplo de valentía para otros niños y adultos. Los psicólogos que la acompañaban le ayudaron a entender que lo ocurrido no era su culpa,
que había hecho lo correcto y que su experiencia podía servir para proteger a otros. Cada conversación con ellos fortalecía su resiliencia y poco a poco María comenzó a retomar actividades que antes le causaban ansiedad, encontrando en la rutina escolar y en sus amigos un refugio seguro y un espacio para crecer. Los padres de María también jugaron un papel fundamental en su recuperación. Estaban atentos a cada cambio emocional, apoyándola en cada paso y celebrando cada pequeña victoria. Les preocupaba no solo su bienestar físico, sino también su salud emocional y psicológica. Comprendieron que aunque la justicia había sido alcanzada, el proceso de sanación sería largo y requeriría paciencia, comprensión y mucho amor. Su enfoque estaba en reforzar la autoestima de María, recordándole que su valentía no solo había cambiado su vida, sino también la vida de muchos otros niños y familias en la comunidad. Amigas y amigos, quiero que piensen por un momento en la fuerza de esta niña y en el papel de su familia. La protección, el apoyo y el amor incondicional de los padres fueron esenciales para que María pudiera enfrentarse a la situación con valentía. Esto nos enseña una lección fundamental. La familia y la comunidad son pilares que sostienen la valentía y la resiliencia de los niños. Cada palabra de aliento, cada abrazo y cada acto de protección contribuyen a que los más jóvenes puedan superar situaciones traumáticas y emerger más fuertes. ¿Qué opinan ustedes sobre la importancia del apoyo familiar en momentos de crisis? Déjenme sus comentarios. Con el tiempo, María comenzó a participar en programas educativos y charlas dirigidas a otros niños, compartiendo su experiencia de manera segura y guiada por expertos. Su historia inspiraba a otros a hablar, a no guardar secretos que pudieran causar daño, y a comprender que la verdad y la valentía son herramientas poderosas. La niña, que antes se sentía pequeña y vulnerable, ahora se veía a sí misma como alguien capaz de generar un impacto positivo en su comunidad. Su vida, aunque marcada por el miedo inicial, se transformó en un ejemplo de cómo la resiliencia y el coraje pueden abrir caminos de esperanza y justicia. La comunidad también experimentó un cambio profundo. Los padres se volvieron más vigilantes, los maestros más responsables y los niños más conscientes de sus derechos y de la importancia de expresarse. Las conversaciones sobre seguridad infantil se convirtieron en parte del día a día y los espacios educativos se transformaron en lugares donde la prevención y la protección eran prioritarias. Lo que comenzó como un incidente traumático se convirtió en un catalizador de cambio positivo, recordando a todos que la valentía individual puede desencadenar transformaciones colectivas significativas. Queridos espectadores, la historia de María nos enseña algo fundamental. La valentía no se mide por la edad, sino por la capacidad de actuar frente a la injusticia. Aunque era una niña, su decisión de hablar salvó vidas, inspiró a toda una comunidad y generó cambios que perdurarán en el tiempo. Les pregunto, ¿cómo creen que podemos fomentar la valentía y la honestidad de nuestros niños para protegerlos y empoderarlos? Déjenme sus opiniones abajo. Quiero conocer cómo ustedes piensan que la comunidad puede aprender de la experiencia de María y asegurarse de que todos los niños estén protegidos y escuchados. A medida que los días se convertían en semanas, la vida de María comenzó a normalizarse gradualmente. Las rutinas escolares volvieron a tener la alegría de antes, pero con un nuevo nivel de conciencia y protección. Los niños se apoyaban entre sí, los maestros reforzaban la seguridad y la comunicación, y la ciudad se llenaba de historias de inspiración y transformación. María había cambiado para siempre, pero lo más importante era que su experiencia y su valentía habían dejado una marca imborrable en todos los que la conocieron. En este punto, amigos, es inevitable reflexionar sobre el poder que tiene la verdad y la valentía. María, con tan solo 10 años, nos recordó que nadie es demasiado joven para hacer lo correcto y que un acto de coraje puede cambiar vidas enteras. Les pregunto, ¿cómo creen que podemos fomentar la valentía y la honestidad en nuestros niños para protegerlos y empoderarlos? Déjenme sus opiniones. La comunidad puede aprender de la experiencia de María y asegurarse de que todos los niños estén protegidos y escuchados. Con el veredicto finalmente dictado y Andrea enfrentando las consecuencias de sus acciones, la vida en la pequeña ciudad comenzó a reorganizarse lentamente. La pensión inicial se transformó en un ambiente de esperanza y aprendizaje.
Los padres se sentían más conscientes, los maestros más responsables y los niños más protegidos. Para María, la sensación de alivio fue inmensa, aunque el camino hacia la completa recuperación emocional todavía estaba por recorrer. La niña había atravesado un periodo de miedo y trauma, pero ahora comprendía que su valentía había generado un cambio profundo en su comunidad y eso le daba fuerzas para seguir adelante. María comenzó a retomar su rutina escolar con una nueva perspectiva. Las mañanas ya no eran tan intimidantes y los pasillos que antes le producían ansiedad ahora se sentían como espacios de aprendizaje y camaradería. Sus compañeros la miraban con respeto y admiración, y algunos incluso buscaban su consejo o simplemente su compañía, reconociendo en ella una fuerza que iba más allá de su edad. Los maestros que permanecían en la escuela trabajaban para asegurar un ambiente seguro y acogedor, fomentando la confianza entre los niños y reforzando la importancia de expresar cualquier preocupación sin temor. Uno de los cambios más significativos fue la implementación de talleres educativos para los niños sobre derechos, seguridad personal y comunicación efectiva. María participaba de manera guiada, compartiendo su experiencia de forma que pudiera inspirar a otros sin exponerse al peligro. Su historia se convirtió en un ejemplo tangible de cómo una sola voz, incluso la de un niño, puede generar impacto, y los psicólogos y consejeros escolares guiaban las charlas, ayudando a los niños a entender que hablar sobre lo que les preocupa no solo es valiente, sino también necesario para protegerse a sí mismos y a otros. Mientras tanto, los padres de María seguían siendo su sostén más firme. Cada abrazo, cada palabra de aliento y cada gesto de apoyo contribuían a fortalecer su autoestima y a curar las heridas emocionales que había dejado la experiencia. La familia se volvió un refugio seguro, donde la niña podía expresarse libremente y procesar sus emociones. Su madre le recordaba constantemente que su valentía había salvado a muchos, y su padre le enseñaba que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. María comprendió que no estaba sola, que tenía un sistema de apoyo que la respaldaba en cada paso de su recuperación y en cada desafío que se presentara en el futuro. Queridos amigos, reflexionen por un momento sobre el poder del apoyo familiar en momentos de crisis. La historia de María nos recuerda que la valentía individual se fortalece cuando existe una red de amor y protección. Cada niño necesita sentirse escuchado, seguro y respaldado para poder enfrentar situaciones difíciles. ¿Qué opinan ustedes sobre la importancia de la familia en la formación del valor y resiliencia en los niños? Déjenme sus comentarios, quiero conocer su perspectiva. La historia de María no solo dejó una huella en su familia y escuela, sino en toda la ciudad. Las políticas escolares cambiaron, se reforzó la vigilancia y se creó un canal de comunicación directo para que cualquier niño pudiera reportar conductas inapropiadas. Padres y maestros se unieron para proteger a los más vulnerables y la comunidad empezó a hablar abiertamente sobre la prevención de abusos y la importancia de la honestidad y la vigilancia. La valentía de una sola niña había desencadenado un efecto dominó que transformó la conciencia colectiva y fortaleció la seguridad de toda la población infantil. María también descubrió que podía usar su experiencia para inspirar cambios más allá de su ciudad. Algunos medios la contactaron para compartir su historia de manera segura, destacando cómo la valentía y la honestidad habían llevado a la justicia y habían protegido a otros niños. La niña comprendió que, aunque su experiencia había sido dolorosa, podía servir como guía para muchos, enseñando que incluso los más jóvenes pueden tener un impacto profundo cuando deciden actuar con integridad y coraje. Su historia comenzó a circular en escuelas cercanas, talleres de educación y programas de prevención, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resiliencia. Queridos espectadores, quiero que se tomen un momento para imaginar el legado de María, una niña de apenas 10 años cuya valentía no solo cambió su vida, sino que transformó una comunidad entera. Su historia nos enseña que la justicia y la protección de los más vulnerables puede depender de la acción de un solo individuo, y que el miedo no debe silenciar la verdad. Reflexionen. ¿Cómo podemos enseñar a los niños a ser valientes, a expresar lo que sienten y a protegerse a sí mismos y a otros? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque su visión es muy valiosa y puede generar un diálogo valioso para todos.
A medida que pasaron los meses, María comenzó a participar en actividades comunitarias y educativas, siempre con la guía de profesionales y de sus padres. Su voz se convirtió en un símbolo de cambio y su historia inspiraba a otros niños a no callar frente a injusticias o abusos. La escuela organizó jornadas de concientización donde se discutían la importancia de la comunicación, la seguridad y la confianza en adultos responsables. Cada vez que María compartía su experiencia de manera controlada y segura, otros niños se sentían empoderados para hablar de sus propias preocupaciones, creando una cultura de prevención y apoyo mutuo. La niña también comenzó a fortalecer sus relaciones personales y sociales. Sus compañeros la veían como un referente, alguien que, aunque joven, demostraba liderazgo y valentía. Las amistades que había cultivado antes del incidente se consolidaron aún más y María aprendió a confiar en las personas que la rodeaban, recuperando poco a poco la sensación de seguridad que había perdido. Su vida cotidiana comenzó a recobrar normalidad, pero con un nivel de conciencia y madurez emocional que muchos niños de su edad aún no poseen. Mientras tanto, la comunidad seguía transformándose. Las familias hablaban abiertamente sobre la importancia de escuchar a los niños, los maestros se capacitaban constantemente y los espacios escolares se adaptaban para garantizar seguridad y confianza. Los vecinos, testigos de la valentía de María y del impacto de su testimonio, empezaron a involucrarse más activamente en la protección de las menores. La historia de la niña no solo había generado justicia, sino que había sembrado una semilla de responsabilidad colectiva que prometía florecer durante generaciones. Queridos amigos, es importante reflexionar sobre cómo una sola acción puede desencadenar cambios tan profundos. María nos demuestra que la valentía, incluso a una edad temprana, tiene un poder transformador. Su experiencia nos inspira a ser conscientes, protectores y proactivos en la defensa de los niños y nos recuerda que todos tenemos un papel que jugar en la creación de comunidades más seguras. ¿Qué opinan ustedes sobre la forma en que un solo acto de coraje puede generar un impacto tan grande? Déjenme sus comentarios, quiero conocer su visión. Con el tiempo, la ciudad empezó a sentirse más segura, pero también más unida. Los adultos reflexionaban sobre la importancia de la vigilancia, la ética y la protección infantil, mientras que los niños crecían en un entorno donde la comunicación abierta y la seguridad eran prioridad. María, aunque todavía procesaba recuerdos dolorosos, entendió que su experiencia había generado algo valioso, un cambio real en la forma en que la comunidad veía la protección de los menores y la importancia de la valentía frente al miedo. Su vida, aunque marcada por el trauma inicial, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y esperanza. Al final, María comprendió algo fundamental, que el miedo puede ser transformado en fuerza, que la verdad siempre tiene poder y que, aunque pequeña, podía hacer grandes cosas. Su historia nos deja una lección clara. Nunca subestimemos la voz de los niños y recordemos que la valentía puede nacer incluso en los lugares más inesperados. Amigos, esta es la enseñanza más importante que podemos llevarnos: proteger, escuchar y apoyar a los más vulnerables y recordar que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Queridos espectadores, ahora quiero que compartan sus pensamientos. ¿Qué opinan sobre la valentía de María y el impacto que tuvo en su comunidad? ¿Cómo creen que podemos enseñar a los niños a ser valientes y hablar frente a situaciones injustas? Déjenme sus comentarios abajo porque su opinión es muy importante y puede generar un diálogo valioso para todos.